El misterio de la muerte ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nos preguntamos qué hay al otro lado, si es que hay algo, pero pocos tienen la oportunidad de vislumbrar lo que sucede cuando la vida termina y aún así regresar para contarlo. Hoy conoceremos la impactante historia de Howard Storm, un hombre normal que fue llevado al borde de lo imaginable, a un abismo de sufrimiento inenarrable, para luego ser rescatado por una presencia tan poderosa que transformaría su vida por completo. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Howard no era un hombre religioso. Era un hombre común, pragmático, que había dejado atrás las creencias de su infancia en un Dios o en una vida más allá de la muerte. Profesor de arte en una universidad, casado, con una vida estable y una carrera exitosa, creía en lo que podía ver, tocar, comprender. Para él, la muerte solo era el final. No había nada más. La vida de Howard Storm, sin embargo, no era tan tranquila como aparentaba. Dentro de él existía una lucha interna. Aunque tenía una carrera prestigiosa, una familia que lo amaba, Storm sentía un vacío profundo. Su vida centrada en la ambición, en el éxito profesional, en lo material, lo había alejado de las cosas que realmente le importaban. La conexión humana, el amor, la compasión. Pero él no lo veía así. Para Howard era simplemente un hombre que trabajaba duro para lograr sus metas, sin darle importancia a las preguntas espirituales. La vida de Howard Storm cambió radicalmente en el verano de 1985. Durante un viaje a París junto a su esposa y un grupo de estudiantes. Este viaje, que debía ser una experiencia enriquecedora, se transformó rápidamente en una pesadilla. El día comenzó como cualquier otro. Howard y su grupo habían estado recorriendo museos, disfrutando de las maravillas artísticas de la ciudad. Pero de repente, sintió un dolor abrumador en su abdomen. Al principio pensó que era algo pasajero, una molestia normal, después de un largo día caminando. Sin embargo, ese dolor aumentó rápidamente, volviéndose prácticamente insoportable. A medida que las horas pasaban, se dio cuenta de que algo estaba muy mal dentro de él. Desesperado, fue trasladado a un hospital, y allí, tras horas de espera sin recibir atención adecuada, Howard colapsó por completo. Su estómago había sufrido una perforación, una condición que de no tratarse de inmediato resultaría fatal. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar y mientras se desvanecía, comenzó a sentirse extrañamente distanciado de su cuerpo. Este sería el inicio de su increíble viaje. Y en el borde de la muerte, en el que se encontraba Howard, algo extraño sucedió. Sintió como si flotara fuera de su cuerpo, observando la escena desde una perspectiva completamente nueva. Se veía a sí mismo, en la cama del propio hospital, su esposa a su lado, llorando, los médicos trabajando con prisas, pero él sentía que ya no era parte de ese mundo. La primera reacción de Howard fue la confusión. ¿Cómo era posible que estuviera observando todo esto desde fuera del cuerpo? ¿Estaría soñando? Pero el dolor había desaparecido y una extraña calma lo envolvía por completo. Por un momento pensó que tal vez estaba soñando, pero la claridad con la que veía, con la que escuchaba todo lo que sucedía a su alrededor, lo convenció de que eso era real. De repente escuchó unas voces que no eran de los médicos ni de su esposa,
Eran voces suaves, tranquilizadoras, y le decían que lo siguiera. Sin pensarlo mucho, Howard se dejó guiar por estas voces, que parecían venir de una presencia que era invisible. Estas entidades lo llamaban con una promesa de paz, y en su estado de confusión, Howard decidió seguirlas. Lo que comenzó como una sensación de calma, de curiosidad, pronto se transformó en una auténtica pesadilla. Las voces, que antes sonaban suaves, tranquilizadoras, empezaron a cambiar el tono. Se volvieron crueles, burlonas, y antes de que Howard pudiera comprender lo que sucedía a su alrededor, se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado a un lugar mucho más oscuro. Estas voces lo llevaron a través de un túnel negro, largo, frío, y mientras avanzaba, la oscuridad alrededor se hacía más densa, más opresiva. Ya no estaba solo, podía sentir la presencia de otros seres, de otras entidades a su alrededor. Pero no podía verlas claramente. Eran sombras, figuras que lo rodeaban, que lo empujaban, como si lo estuvieran guiando, empujando hacia una trampa. Howard intentó detenerse, pero era como si no tuviera el control de su propio movimiento. Esas entidades a su alrededor cada vez se volvían más agresivas, empujándolo, burlándose. Y entonces el dolor regresó. Pero esta vez no era solo la percepción de un dolor físico. Era un dolor emocional, una angustia que lo consumía por completo. Las entidades comenzaron a atacarlo, desgarrando su ser, no solo su cuerpo físico, sino su propio alma. El sufrimiento, para Howard, en ese momento era indescriptible. Se encontraba en lo que solo podía describirse como el mismísimo infierno. Un lugar de sufrimiento absoluto, donde la desesperación no tenía fin. Las entidades lo agredían una y otra vez, y él estaba completamente indefenso. Esa desesperanza lo invadió por completo. Howard había sido un hombre fuerte, un hombre racional, pero aquí, en este lugar oscuro, solo, absolutamente quebrado, no había salida, no había esperanza, y el vacío lo consumía. Ese dolor, tanto físico como emocional, era irrespirable, insoportable, y las entidades parecían disfrutar, alimentarse de ese sufrimiento. Cuando ya no quedaba nada, cuando la desesperación era total, Howard hizo algo que no había hecho en años. Simplemente cerró los ojos y rezó. En su infancia había aprendido algunas oraciones, pero las había olvidado con el paso de los años. Y sin embargo ahora, en este momento de alto sufrimiento, de soledad, de estrés, de desesperación, recordó una frase: Jesús, sálvame. La oración salió de su boca casi de manera automática. En ese acto de desesperación, sin saber ni siquiera si sería escuchado. Howard no creía en Dios, no creía en la vida después de la muerte, pero en ese momento no tenía nada más a lo que aferrarse. Era su último recurso, su última esperanza. Y sin embargo, para su sorpresa, su oración fue respondida. En ese momento, de repente, una luz apareció en la distancia, a lo lejos, al principio pequeña, pero a cada momento se hacía más grande, más brillante a medida que se acercaba. Y con esa luz vino una sensación de paz, de amor puro, algo que Howard nunca había experimentado antes. Incluso esas entidades que antes lo atacaban retrocedieron ante la presencia de la luz. Y Howard sintió como si una mano cálida lo levantara de las profundidades de ese abismo oscuro. La luz lo envolvió
por completo, y con ella una presencia de amor y compasión. Era como si hubiera sido rescatado de las garras de la muerte por algo divino. Y Howard no podía entender qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ahora tenía un sentimiento claro. Estaba a salvo. De esta luz emergieron seres de una belleza y de una bondad inimaginables. Él entendió que eran ángeles, figuras de luz pura, que lo rodearon, que lo llenaron de amor incondicional. Y Howard fue llevado a un lugar completamente distinto, un lugar de paz, donde todo estaba bañado de una luz cálida y dorada. Y en ese lugar de paz, Howard fue guiado por estos seres de luz a través de una revisión de su propia vida. Le mostraron cada uno de los actos, no solo los que había hecho, sino cómo sus acciones habían afectado a los demás. Pudo sentir en primera persona esas emociones, esos sentimientos de las personas que habían sido dañadas por sus propios actos. Y para su sorpresa, cada pequeño acto de bondad, cada momento de amor, cada momento de compasión que había vivido, tenía un impacto mucho mayor del que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, también fue testigo de esos momentos de egoísmo, de dureza, de crueldad, que había mostrado a lo largo de su vida. Los seres de luz no lo juzgaban. Sin embargo, él mismo se sintió profundamente avergonzado. Cada acción negativa que había realizado resonaba en su cabeza, en su mente, en su ser, en cada una de las células, con una intensidad devastadora, como si el dolor que había causado en los demás ahora lo sintiera en su propia piel. Y fue en ese momento, al ver su vida desde esta nueva perspectiva, cuando Howard comprendió algo fundamental, que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto profundo en el mundo y en las personas que nos rodean. Ese para él, sin duda, fue un despertar emocional, una revelación de que el propósito de la vida no está tanto en el éxito material ni en las conquistas personales, sino en el amor, en la compasión hacia los demás. Los seres de luz lo confortaron, le dieron una nueva comprensión de su vida, le mostraron que aún tenía una oportunidad de redimir su propia existencia, de cambiar su enfoque y de vivir de manera distinta. Le ofrecieron una opción. Podía quedarse en ese lugar de amor y paz, o podía regresar a su vida en la tierra y hacer una diferencia. Howard sabía que regresar a la Tierra significaba volver a enfrentarse a los desafíos, al sufrimiento. Pero después de lo que había experimentado en primera persona, estaba decidido a cambiar su vida. Eligió regresar, con la promesa de que viviría con un propósito absolutamente renovado. Cuando despertó, estaba en el hospital, rodeado de médicos y de su esposa, que lloraba de alivio al verlo volver a la vida. Sin embargo, Howard ya no era el mismo hombre que había entrado en ese hospital. Algo profundo dentro de él había cambiado. Sus valores, su forma de ver el mundo. Todo había sido transformado por esta experiencia cercana a la muerte.
Howard Storm regresó de la muerte con una misión. Dejó atrás su escepticismo y abrazó una vida de fe, dedicándose a ayudar a los demás. Se convirtió en pastor y, usando su experiencia como un testimonio de esperanza y de transformación, la historia de Howard se ha convertido en una inspiración para miles de personas en todo el mundo. Una prueba de que incluso en nuestros momentos más oscuros, el amor puede rescatarnos. A lo largo de la vida, caminamos por senderos que muchas veces nos parecen oscuros, siniestros, aterradores. Nos perdemos en el ruido del día a día, persiguiendo metas, éxitos materiales, discusiones, reconocimiento, poder, pero sin detenernos a pensar en lo esencial. Howard Storm fue un hombre atrapado en esa vorágine, ciego a lo que realmente importa. Y fue solo cuando estuvo al borde del abismo, en el umbral de la muerte, cuando pudo ver con una absoluta claridad aquello que había pasado por alto. El inmenso poder del amor, de la compasión y sobre todo de la conexión humana. Nosotros, los que aún estamos aquí, probablemente seguimos atrapados en esa búsqueda de significado y muchas veces ignoramos lo que realmente nos da valor como seres humanos. Nos han enseñado que el éxito se mide en logros tangibles, en títulos, en bienes, en estatus, probablemente por el ritmo de la vida cotidiana. Pero cuando la vida se desmorona, cuando todo se desvanece, cuando nos enfrentamos con nuestra propia fragilidad, ¿qué queda? ¿De qué sirven las conquistas si el alma está vacía? Lo que Howard Storm descubrió, y lo que muchos de los que han pasado por estas experiencias cercanas a la muerte nos cuentan, es que la verdadera riqueza de la vida no se mide en lo que poseemos, sino en lo que sentimos, en lo que ofrecemos, en las experiencias que hacen quienes realmente somos. No está en lo que logramos, sino también en cómo hacemos sentir a los demás, en cada sonrisa que brindamos, en cada mano que extendemos, en cada acto de bondad que dejamos en el mundo, aunque nos parezca insignificante. Ahí es donde radica el verdadero sentido de la existencia. No debemos hacer grandes gestas para ser héroes que cambian el mundo, sino este tipo de pequeñas acciones que son las que tenemos a nuestra mano y las que cambian el mundo que nos rodea y nuestro propio mundo. Porque os hago esta pregunta: ¿cómo os gustaría que os recuerden cuando ya no estéis, cuando ya no estemos? ¿Por lo que acumulamos? ¿O por cómo tocamos las vidas de aquellos que nos rodeaban? El viaje de Howard no es solo su historia. Probablemente es una llamada a cada uno de nosotros, una invitación a detenernos, a reflexionar, a cuestionarnos qué estamos haciendo con este milagro que es la vida. ¿Y si tuvieras la oportunidad de volver? ¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiarlo todo, como él la tuvo? ¿Lo harías? ¿Cambiarías la manera en la que vives? ¿Te atreverías a amar más? ¿A ser más amable? ¿A vivir con un propósito mayor? Esa es la reflexión con la que os invito en esta última parte final de este tercer capítulo, de estas 20 historias que desafiaron a la muerte y que desafían a nuestra propia comprensión. Este es el legado, bajo mi punto de vista, que nos deja la experiencia de Howard Storm. Nos enseña que no necesitamos esperar hasta el borde de la muerte para darnos cuenta de lo que realmente importa. Todos los días, cada respiro, cada encuentro, son oportunidades para empezar de cero. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí que sabemos que el amor, la bondad, la compasión son las únicas cosas que realmente van a trascender a nosotros mismos. Todo lo demás
se desvanecerá. Así que hoy, mientras te invito a que reflexiones sobre esta historia, te invito también a que tomes un momento para preguntarte: ¿qué harías diferente si supieras que el tiempo es limitado? ¿A quién amarías más? ¿A quién perdonarías? ¿Cómo dejarías esa huella en el mundo? ¿No es al final esto lo que importa? Y en esa verdad es donde se encuentra la auténtica libertad. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje hacia lo desconocido, hacia lo intangible, hacia simplemente un suspiro que es la propia vida y una reflexión de aquello que nos espera. Te invito a, como hacemos cada semana, a que te unas a esta comunidad, a que dejes tus comentarios después de cada vídeo y a que si crees que esto que estamos hablando, que reflexionamos o estas historias pueden ayudar a una persona que lo necesite por su momento de vida, que lo compartas. Gracias y nos vemos aquí, en Charlas de Rincón, compartiendo 20 historias que desafiaron a la muerte.